En esta serie de videos de gestión de acciones hemos estado platicando de cómo las empresas pueden utilizar distintos tipos de estrategias para ya sea captar capital, mejorar su situación financiera o beneficiar a los inversionistas. Y si tú tienes mucho más interés de ver el primer video en donde estuvimos platicando a mucha más profundidad qué son esas acciones, cuáles son las acciones en circulación y cómo estas empresas pueden emitir nuevas a tal cual la bolsa de valores para beneficiarse tanto para ellos o como para los inversionistas. Entonces, si tienes mucho interés de ver este video, voy a dejar aquí un link en las cartas. Pero en este segundo video de la serie de gestión de acciones, vamos a estar analizando otra estrategia que es bastante interesante y que muchas empresas pueden estar utilizándola, sobre todo cuando ya son muy maduras. Esta estrategia se le conoce como buyback o recompra de acciones y vamos a ver si realmente puede generar un gran beneficio para la empresa y para los inversionistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si tú estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Así que ya como lo comentamos, en el primer video estuvimos viendo los impactos negativos que las emisiones de nuevas acciones para ponerlas en circulación en la bolsa de valores o en el mercado en general puede ser a veces bastante negativo, tanto para la empresa como para los inversionistas a muy corto plazo. Pero la buena noticia es que existe una manera de remediar todo esto y se le conoce como la estrategia de buyback o recompra de acciones. Y como su nombre lo dice, es simplemente volver a comprar o que la empresa esté recomprando las acciones ya previamente emitidas y de esta manera va a haber menos acciones en circulación. Y al contrario de la estrategia de emisión de acciones, con los programas de recompras, la empresa puede estar pensando que su acción en este momento se encuentra infravalorada, o sea, se encuentra por abajo del valor intrínseco. Esto quiere decir que si empiezan a comprar estas acciones, les va a salir muy barato y pueden estar utilizando su dinero para recomprar estas acciones y al mismo tiempo incrementar o hacer mucho más atractivos todos los fundamentales de la misma. Cuando la estrategia de recompra de acciones sucede, esto quiere decir que van a existir menos acciones en circulación y también esto quiere decir que la empresa va a estar generando la misma cantidad de ingresos o de utilidades, pero ahora las rebanadas de pastel, por así decirlo, se van a estar dividiendo entre menos accionistas o menos acciones. Esto quiere decir que cada una de esas acciones individuales va a estar generando más dinero y eso como inversionistas a nosotros nos interesa mucho porque de esa manera vamos a generar más valor por cada uno de los instrumentos financieros que tengamos de una empresa o un negocio. Esto quiere decir que fundamentalmente la empresa se encuentra mucho más posicionada y esto para los inversionistas puede ser bastante atractivo y naturalmente podría estar ocasionando que el precio de la acción a corto, mediano y largo plazo empiece a incrementar y eso nos gusta a nosotros porque vamos a tener mayores rendimientos. Pero también hay ocasiones en donde existen empresas que ya son lo suficientemente gigantes, en donde ya es mucho más difícil que éstas empiecen a crecer aún más. Entonces hace un poco más de sentido que en vez de que estén utilizando el dinero para incrementar su negocio o seguir expandiéndose, porque realmente ya no hay manera de que ellas las puedan estar haciendo, es mejor o hace más sentido que empiecen a utilizar el dinero para recomprar sus acciones y esto genere un valor muy positivo a los inversionistas. En ciertas ocasiones incluso tener muchísimo efectivo puede tener efectos negativos en las empresas porque si prácticamente este dinero no está haciendo absolutamente nada y al contrario está perdiendo poder adquisitivo gracias a la inflación, hace mucho más sentido que empiecen a utilizar el dinero de diferentes maneras y una estrategia puede ser las recompras de acciones que a lo largo de la historia han funcionado bastante bien. También las recompras de acciones pueden ser estrategias mucho más eficientes si los estamos comparando contra los dividendos. Los dividendos son simplemente distribuciones periódicas en efectivo de las utilidades de la empresa que ésta está otorgando a los inversionistas por haber invertido en esta. Esto también quiere decir que es efectivo que está saliendo de la empresa y la cantidad de efectivo proporcionalmente a lo que la empresa vale o su market cap es proporcionalmente lo que va a estar perdiendo en el precio de la acción. Y si ponemos un ejemplo, supongamos que existe una empresa que vale en este momento 10 millones de pesos. ¿Eso es su market cap o esa es su capitalización del mercado? También tiene 200,000 acciones en circulación
por lo que cada una de sus acciones va a tener un valor de 50 pesos. También podremos estar diciendo que por cada una de esas acciones anualmente va a estar distribuyendo un dividendo de 5 pesos. Esto quiere decir que cada trimestre, ya que esta empresa está repartiendo dividendos cada uno de los cuartos, va a estar pagando 1.25 pesos. Esto representa un dividend yield o un rendimiento por dividendo de un 10% anual, y cada uno de los cuartos vas a estar recibiendo aproximadamente el 2.5% de los rendimientos en dividendos. Pero esto también quiere decir que la empresa técnicamente va a estar perdiendo un 2.5% contra el precio de su acción. Sí, vas a estar recibiendo un 2.5 en dividendos cada uno de los cuartos, pero también la acción va a estar perdiendo la misma proporción. Entonces, por así decirlo, estaríamos completamente tablas. Recibimos dinero, pero también perdemos dinero por la depreciación en el precio de la acción. Entonces, esto es algo y un debate bastante interesante que muchas personas a lo largo de la historia han tenido con respecto a los dividendos, que realmente no valen mucho la pena porque simplemente esta proporción de dividendo se lo estaríamos descontando al precio de la acción en todo momento. Y si además de eso le agregamos que cada vez que vamos a estar recibiendo dividendos nos van a estar reteniendo impuestos, bueno, esto se vuelve aún más ineficiente. Con la recompra de acciones se intenta evitar todo esto y simplemente nosotros vamos a obtener grandes rendimientos por apreciación de acción, no por pago de dividendos, por apreciación de acción correspondiente o proporcionalmente a lo que la empresa esté comprando con respecto a su capitalización del mercado, y eso es completamente libre de impuestos. Y otra gran ventaja de la recompra de acciones es que si la empresa está comprando nuevamente sus acciones, toda esa cantidad que debería de estar pagando por cada una de las acciones como parte de dividendos de una manera trimestral, se lo va a estar ahorrando, y esos ahorros son definitivos, por lo que la empresa a largo plazo probablemente se está ahorrando mucho más dinero. Y podemos poner un ejemplo real con la empresa Apple, donde esta ha estado teniendo programas de recompras de acciones cada uno de los años desde 2012. Esto ha estado incrementando conforme va pasando el tiempo, pero esto le ha funcionado muchísimo porque ha tenido grandes rendimientos a muy largo plazo. Para los inversionistas es muy bueno porque es mucho más eficiente que les estén simplemente pagando dividendos, pero también tenemos que entender que Apple es una máquina de generación de dinero. Es una fábrica para generar muchísimo dinero, y en ocasiones hace mucho más sentido que simplemente hagan recompras de acciones para que incremente el precio de su acción, que intenten empezar a crecer aún más la empresa, porque realmente ahorita ya es gigantesca. Pero obviamente la empresa se puede dar el lujo de hacer todo esto porque tiene muchísimo efectivo, tiene muchísimo free cash flow o muchísimo flujo de caja libre, donde se puede dar esta posibilidad y esta flexibilidad de hacer muchísimos tipos de estrategias con sus acciones para beneficiar tanto a la empresa como a los inversionistas. Pero cuando no hace sentido que una empresa está haciendo programas de recompras de acciones, es cuando esta empresa se encuentra sobrevalorada y simplemente quiere beneficiar a muy corto plazo a los inversionistas o atraer nuevos inversionistas. Esto se me hace una estrategia bastante mala y a largo plazo puede perjudicar muchísimo a cualquier tipo de empresas. Cuando una empresa empieza a utilizar su dinero para recompras de acciones, probablemente pueda estar negándose la posibilidad de seguir creciendo o reinvirtiendo ese capital en el negocio para que éste se pueda expandir, pueda tener muchísima más ventaja competitiva y tenga una fortaleza financiera mucho más grande. Y lo peor de todo es que incluso la misma empresa puede estar acudiendo o pidiendo dinero prestado mediante deuda a instituciones financieras o a bancos, y esto es bastante negativo porque empieza a crecer muchísimo su riesgo corporativo, y esto podría ocasionar que en cualquier momento pueda tener muchísimas más posibilidades de entrar en bancarrota. Y podemos poner un ejemplo muy real, y es completamente opuesto a lo que ha estado haciendo Apple. Podemos poner el ejemplo de Netflix, en donde en su primer cuarto del 2021 anunció y se aprobó que se puede hacer un plan de recompra de acciones por $5,000 millones. Y suena bastante interesante y positivo porque ahora va a haber menos acciones en circulación, por lo que sus fundamentales van a incrementar, y esto puede ser muy atractivo para los inversionistas. Pero si vemos a mucho más a profundidad y más a detalle, podemos ver cosas bastante negativas de esta empresa. Primeramente, podemos ver que la empresa, en mi opinión, se encuentra sobrevalorada, se encuentra muy cara, y para mí no hace
hace sentido que estén recomprando sus acciones tan caras. También podemos ver que la fortaleza y salud financiera de Netflix en este momento no es buena. Podrían estar utilizando su dinero para estar pagando esta deuda y estar mucho mejor posicionados financieramente. Podemos ver que su deuda a corto plazo en este momento es aproximadamente $656 millones y su deuda a largo plazo es de $15,800 millones. Esto es muchísimo dinero y prácticamente podrían estar utilizando esos $5,000 millones para pagar toda su deuda a corto plazo y pagar una parte de su deuda a largo plazo. De esa manera estarían muchísimo mejor posicionados financieramente y eso para mí sería una mucho mejor estrategia. O mejor aún, podrían estar utilizando su dinero para seguir creciendo su negocio, tener muchísima más fortaleza y mucho más contenido de muy buena calidad en su servicio de streaming, porque estamos viendo que hay muchísima competencia y la competencia está creciendo a pasos agigantados. Podemos ver el claro ejemplo de Disney Plus, que ha crecido de una manera exponencial en el último año. También podemos ver esa estrategia que empezó a hacer Discovery y la unión que va a hacer esta empresa con HBO Max, por lo que ahora van a estar ofreciendo mucho más contenido y muy bueno. Pero también podemos ver el reciente anuncio de que Amazon acaba de comprar MGM y esto también está ocasionando que su servicio de Amazon Prime va a estar mejorando cada vez más. Entonces Netflix realmente sí, ahorita se puede estar posicionando como la primera o la mejor empresa de streaming, pero si no empieza a revolucionarse o no empieza a invertir en sí misma para que esta siga creciendo, probablemente las otras empresas de streaming la van a alcanzar de una manera muy acelerada y probablemente a corto plazo ya no sea la mejor opción. Y las empresas tienen que estar viendo siempre tanto el beneficio de la misma, pero también de los inversionistas. Siempre deben de enfocarse en crecer a largo plazo y también pueden estar utilizando ciertas estrategias que ya previamente mencionamos. Pero existe una tercera estrategia en la gestión de acciones que nosotros podemos estar utilizando, que es como una especie de híbrido o una combinación entre las otras dos estrategias mencionadas, en donde simplemente nosotros podríamos estar emitiendo nuevas acciones, tendríamos más acciones en circulación, pero esto no afectaría de una manera negativa a los inversionistas y realmente podría incluso empezar a generar valor para que el precio de la misma empiece a crecer conforme vaya pasando el tiempo. Esta tercera estrategia se le conoce como split de acciones, pero para hablar a más detalle tendrán que esperar al tercer video de esta serie. Espérenlo muy pronto porque en los próximos días voy a estar publicándolo y espero que les vaya a gustar mucho. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le va a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.